mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hell. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos allí, en el corazón de los lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo-Colo y Castellón, Concepción. Buenas noches, queridos amigos, estamos acá nuevamente en Collao TV. Este es nuestro programa número 6 y estamos junto acá a nuestro panelista, el señor Antonio Mena. ¿Qué tal? Buenas noches. Y nuestros muchachos en este momento que nos acompañan. Tengo Luis Arteaga Sepúlveda. Sí, buenas noches. Abogado. Y egresado Sergio Sandino Chamorro. Ellos son de la Defensoría Popular. Es una institución que se formó para defender a personas que hayan sido perseguidos por las manifestaciones, y tengo entendido que están ellos en forma multidisciplinaria también aceptando otro tipo de defensorías. Aquí lo vamos a hablar con ellos hoy día. Tenemos hoy día también el teléfono para que nos llamen, el 323-9285, 323-9285. Y saludamos a nuestros auspiciadores, Paulita 2, Vinimeli, 1696 Las Vegas de Nonguén, Preuniversitario Octava, San Martín 826 y Fresno Gas, que se sumó a auspiciar este programa. Detrás de las cámaras está nuestro director, el señor, el Hijo de Dios, Jesús Montanales. Vamos con un video, nos avisa por vía telepática.
ya, bueno. Abogado de la Defensoría Popular. Cuéntanos qué es lo que van a presentar hoy. Esta es una medida independiente a la que presentaron ya la semana pasada. 7 independientes porque son hechos distintos. Vamos a presentar una serie de denuncias. El día de hoy van a ser 6 que se refieren a diversos hechos ocurridos dentro de los 2 últimos meses. Más o menos en la época en que nos constituimos como Defensoría hicimos varios llamados a que la gente denunciara los hechos de que han sido víctimas con ocasión de las acciones de protesta y movilización en el marco de la lucha por una educación pública digna y gratuita. Y nos han llegado varias situaciones, algunas de las cuales permitían presentar las denuncias, lo que vamos a hacer ahora con las víctimas que están presentes en este momento. ¿En qué consisten estas acciones judiciales? Son básicamente denuncias por violencia innecesaria con resultado de lesiones, apremio ilegítimo, vejación injusta y en algunos casos detenciones ilegales. La finalidad es que se lleve a cabo la investigación para que se determine quiénes son los responsables y posteriormente se sancione a aquellos que se determinen. ¿Cuántos son los representantes? Son 6 personas las que van a presentar denuncias. ¿Estudiantes? Estudiantes en su mayoría. Y, ¿Los hechos dónde se produjeron? Fundamentalmente en la cercanía de la Universidad de Concepción, la mayoría de los hechos. Algunos en el mes de agosto y otros en el mes de septiembre, octubre. Sin perjuicio de eso, eventualmente estaríamos todas las semanas presentando según lo que se vaya ocurriendo en las jornadas de movilización que se están convocando por la COP. ¿Podemos hablar con alguno de los chicos? Y estudiantes de distintas áreas, no solamente abogados y estudiantes de Derecho, un equipo multidisciplinario que trata de enfrentar el tema de la representación, de la represión, desde distintos puntos de vista. No solamente el jurídico, sino que también tenemos apoyo de profesionales de la salud, psicólogos, estudiantes de antropología, filosofía y de diversas carreras. ¿Cuándo se funda esta organización? Formalmente en Concepción, por lo menos, en la octava región, el 19 de agosto, después de una jornada de discusión, un foro que se realizó relativo a la criminalización de los movimientos sociales y de la protesta social. ¿Cuál es el llamado a la sociedad en este caso como organización de defensoría? Bueno, nosotros hacemos, principalmente en este contexto, a denunciar los hechos de violencia que están siendo víctimas, no solamente los estudiantes, sino que el movimiento social en general. No solamente la represión, sino que también un intento de criminalización, el cual se materializa por otra parte, además de los hechos de que son víctimas, como decía, se materializan acusaciones de carácter delictual, se le imputan algunos delitos. Normalmente en estos contextos ocurre que le imputan, por ejemplo, maltrato de obra carabinera en circunstancias que muchas veces los estudiantes ni siquiera se han acercado a más de 1 metro de los carabineros en los hechos en los cuales se les acusa. El llamado es justamente a denunciar y a no guardar silencio y también a reivindicar el derecho que tiene toda persona a protestar, que podríamos decir ese derecho a la protesta es como una síntesis de varios otros derechos que están reconocidos tanto por la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por Chile, como la libertad de expresión, el derecho a reunión y una serie de otros, la libertad de desplazamiento, que vienen a configurar este derecho que nosotros llamamos el derecho a la protesta. ¿Correo electrónico? El correo electrónico es defensoriapopularoctava@gmail.com. Muchas gracias. Estamos de vuelta, amigos. Recordamos el teléfono, el número 323-9285. 323-9285. Está a su disposición para cualquier consulta que quieran hacer respecto al tema que estamos tratando o algún tema que quisieran consultar o proponer para que nosotros tratemos de sacarlo adelante en este programa. Luis, tengo entendido que tú estás titulado de abogado. Sí, ¿ya? Desde el año pasado. Mira, me gustaría en este momento decir cómo se inició esta idea de hacer la Defensoría Popular, dónde y cuál fue el propósito de hacerlo. Bueno, la idea de Defensoría Popular ya existía. Hay una experiencia que se estaba dando en Santiago principalmente y que surgió en el contexto de las movilizaciones de los secundarios el año 2006. Ya. Y que se desarrolló desde ese momento y permanece actualmente, y en la cual participan varios abogados de esa iniciativa más algunos estudiantes de Derecho. Acá en Concepción quisimos también ser parte de esta iniciativa y con la finalidad de convocar a personas que quisieran participar de la misma. Se realizó un foro sobre el derecho a la protesta social,
sobre la criminalización de los movimientos sociales y la represión por parte del Estado, que, como se observó en el video, como señalé, tuvo lugar el día 19 de agosto tanto en la Universidad de Concepción como en la Universidad del Biobío, con la participación de diversos actores sociales que han sido víctimas de la política criminalizadora y represiva del Estado de Chile. Con posterioridad a este foro se convocó una reunión donde participaron distintas personas, no solamente abogados ni estudiantes de Derecho, como les explicaba, sino que estudiantes, trabajadores y profesionales de distintos ámbitos. Y ahí se adopta la decisión de constituir esta defensoría acá en la octava región. Bueno, anteriormente también había trabajado a nivel individual en el tema, asumiendo la defensa, por ejemplo, de organizaciones sociales como el Andes Chile Democrático, y también había trabajado con estudiantes que habían sido detenidos en el contexto de las manifestaciones y las acciones de protesta en el marco de la movilización por el derecho a la educación. ¿Qué resultado ha tenido, por ejemplo, las personas que tú has defendido o este organismo ha defendido? Bueno, hay varias causas que tenemos a nuestro cargo. Bueno, en el video se observa el día que presentamos las denuncias, esas están tramitándose recién, con la lentitud que caracteriza a la justicia militar. Fueron presentadas estas denuncias el día 13 de octubre y recién el decreto que ordena instruir sumario por parte del Tribunal de Valdivia se dictó el 23 de noviembre, 23 de octubre también. Sin embargo, las causas llegaron recién la semana pasada acá a la Fiscalía Militar de Concepción, a la primera y segunda, en ella están las causas, y de manera que las diligencias recién se estarían decretando, las que solicitamos dentro de la semana pasada y esta. También hemos presentado recursos de protección en favor de estudiantes que han sido expulsados o cancelados en su matrícula por el hecho de haber participado en las tomas de los respectivos establecimientos. Uno de estos casos es el del Colegio Echegoyen, donde presentaba el recurso y una vez que la Corte de Apelaciones ordenó que los alumnos de ahí habían se reintegrado mientras se tramitara, se obtuvo efectivamente la reincorporación y con carácter definitivo, incluso antes de que la Corte pudiera pronunciarse definitivamente sobre el recurso de protección, lo que es un logro también de la acción que hemos realizado. Existe otro recurso también pendiente en el mismo contexto de un estudiante del Liceo Técnico Pedro del Río Sañartu de Hualpén, que probablemente se va a resolver esta semana. Y asimismo hay algunas causas pendientes de estudiantes acusados por algunos delitos, destacando el caso de un estudiante que se le imputa el delito de maltrato a carabineros y cuyo juicio se va a realizar en el mes de enero del próximo año, y al cual le están pidiendo una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo. Aparte de eso, la asistencia que se ha hecho con motivo de diversas detenciones, en un par de ocasiones se ha logrado que la Fiscalía se desista de su acusación, ejerciendo el principio de oportunidad, por el cual abandona la persecución criminal. Se trataba de delitos menores, faltas principalmente de desórdenes públicos. Me asalta una duda. Sí, te escuché decir justicia militar. ¿Por qué justicia militar? Lo que pasa es que aún la justicia militar mantiene competencia sobre los civiles cuando son las víctimas del delito. Pueden ser los autores militares o personas sujetas a la jurisdicción militar, tanto militares propiamente tales como carabineros, pero si la víctima es un civil, aunque sea civil, perdón, queda sometida de todas maneras a la jurisdicción militar. Ahora, cuando el autor de un delito es un civil y la víctima puede ser un militar, en cambio queda sometida a la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Es un problema que no se solucionó del todo, porque se suponía que se quería sacar de la esfera de los tribunales militares a todo delito en que estuviera involucrado un civil. Sin embargo, se le olvidó esta parte, cuando son las víctimas. Sí. Oye, una consulta, a través de los medios de comunicación social, fundamentalmente hemos estado viendo varias resoluciones a lo largo y ancho del país, al alero, digamos, de las movilizaciones sociales, que muestran que los tribunales se están pronunciando reiteradamente a favor de los estudiantes cuando han sido expulsados o han sido sancionados de una u otra manera. Sin embargo, don Rumor, yo tengo hijos en la enseñanza media en un colegio que estuvo movilizado, y don Rumor dice de que todo apunta a que la sanción es fuerte
bajo no la vía de la expulsión, sino que simple y sencillamente, por ejemplo, bajo diferentes argumentos, negar matrícula el próximo año a alumnos que estuvieron involucrados. ¿Te fijas? Eso es comentario fuerte que anda en colegios como el Brasil, el Juan Gregorio Ladera y otros más. ¿Te fijas? ¿Ustedes tienen alguna perspectiva respecto de esta posible situación que se pudiera dar al inicio del próximo año? Claro, en ese caso la vía de defensa sería la misma, de partida del recurso de protección. Porque si bien no hay una expulsión directa, en el fondo el efecto es el mismo, privar al estudiante de poder cursar su educación en el establecimiento que han elegido sus padres. Y de manera arbitraria, no tendrían un fundamento para efectuarlo en ese momento y a esas alturas del año, porque los hechos en los cuales se fundarían serían muy anteriores. Y además sería ilegal porque de todas maneras es una sanción que se está imponiendo y que podría no estar contemplada en el reglamento o podría por el contrario estarlo, pero no se ha observado ningún procedimiento para establecer por qué correspondería la aplicación de esa medida. Ante ello, y claramente apartándose de la ley que regula esta materia, fundamentalmente el decreto con fuerza de ley número 2 del año 98 que regula el tema de las subvenciones a establecimientos educacionales, que establece ciertas exigencias que deben cumplir los reglamentos internos y las medidas que se aplican a los estudiantes, que deben permitir siempre el derecho a defensa y la posibilidad de apelar o exigir la revisión de las medidas. Cuestiones que no se cumplirían si también se aplicara esta medida de no renovar matrícula en el próximo año. Otra cosa que preocupa, fundamentalmente un alumno puede faltar alrededor de 40 días al año en forma continua sin que pierda digamos su derecho a pasar de curso cumpliendo con las notas respectivas, ¿ya? O dándose la facilidad inclusive si tocaron evaluaciones en los periodos que él faltó, pero claro, básicamente 40 días. Ahora, en el entendido de que esos días están ampliamente cumplidos en lo que respecta a colegios tomados en este momento, ya se está empezando a materializar lo que en algún momento fue amenaza de que iban a perder el año escolar. Bajo la premisa o bajo el título de que esta gente en paro, movilizada, no quiso suscribirse al plan presentado por el gobierno Salvemos el año escolar. Ahora, ustedes han visto los fundamentos de este plan Salvemos el año escolar, ¿tienen algo al respecto que pudiera servir de defensa, por ejemplo, a estos muchachos? En el entendido, yo tengo la experiencia del plan Salvemos el año escolar en el colegio Juan Gregorio Ladera, aquí me quiero extender un poquito. En ese plan, específicamente como apoderado, yo no me quise suscribir y marqué en la hoja que me mandaron, contrario a los otros apoderados que no lo suscribieron, yo sí marqué específicamente que no aceptaba el plan Salvemos el año escolar, porque en realidad nunca se nos presentó ningún plan. Posteriormente a esto, y reiniciadas las clases, me he enterado en qué consistió el plan Salvemos el año escolar. El curso específico donde estuvo mi hijo fue destinado a 2 cursos en el colegio al cual fueron derivados. Un curso que iba más adelantado que el otro. Hubieron alumnos además que tomaron clases por métodos, por vías personales en otro sistema. Y aparte de eso, estuvieron casos como el hijo mío que básicamente se tomó unas largas vacaciones y ocasionalmente sí lo hice leer mucho en la casa. El resultado es que hoy en día la profesora que tiene que nivelar notas tiene que equilibrar un curso que tiene 4 situaciones presentes absolutamente distintas. Y esto no está regulado por nadie, porque el bendito plan Salvemos el año escolar, la verdad las cosas que, aparte del título, no consistía en nada, hasta donde yo sé, por más que he preguntado. Ante esa perspectiva, digamos, ¿ustedes han visto algo? Mira, no hemos tenido ningún acercamiento de personas planteándonos el problema, salvo nos han contado que efectivamente existen órdenes del Ministerio de Educación de exigir el 85% de asistencia. Ahora, el problema es cómo aplicar y cómo exigir ese 85% de asistencia en circunstancias de que por un lado está el plan Salvemos el año, pero personas que no adhirieron a él y estaban formando parte de un curso que no desarrolló actividades normales y por lo tanto no se podía tomar asistencia. El problema es ese, ¿cómo van a aplicarlas? Tendrían que ser, personalmente, y algo que estoy pensando ahora, ese 85% de asistencia no se podría exigir sino sobre los días que efectivamente hubo actividades pedagógicas. Por lo tanto, no podríamos considerar los días de toma, porque existía una imposibilidad material
de realizarlas, y ni siquiera los profesores estaban. Meses atrás se solicitó a Contraloría que se pronunciara sobre la legalidad de este plan Salvemos el Año. Este pronunciamiento de Contraloría se ha demorado extremadamente. ¿Ustedes saben algo de aquello? No, solamente sé que próximamente va a estar el resultado, va a estar ese pronunciamiento, pero más allá de eso no sé si Sergio, tú has tenido algún antecedente al respecto. Sobre el particular, no, pero en primera instancia saludar, digamos, a Collado TV por la invitación que nos realizan a nosotros como Defensoría. Si bien estamos atendiendo a ciertas consultas que ha tomado principalmente la Defensoría, que son en situaciones o casos particulares, hay que tender también a que la forma y la estructura que ha tenido la Defensoría en cuanto a su conformación principalmente está basada en la visibilización de lo que es la criminalización de los movimientos sociales. Entonces, más que la situación particular, a partir de esta ola grande que hemos tenido de represión por parte del Estado o por parte de directores o sostenedores de establecimientos en contra de los alumnos movilizados, estamos frente a un Estado en que su conformación ha utilizado un término que viene desarrollándose por parte, en gran parte de la historia, en el cual la criminalización se ha concebido, y por lo menos nosotros así la entendemos, como una forma de estratégica o táctica que tiene el Estado para tratar de frenar el movimiento social. Entonces, se ha utilizado la legalidad vigente, se ha utilizado la normativa vigente en las instituciones del Estado para frenar este movimiento social. ¿Y quiénes son los que componen los movimientos sociales? Somos personas o individuos que individualiza a ciertos individuos que forman parte de los movimientos sociales y trata de penalizarlos, tratando de buscar alguna normativa. Entonces esto tiene una antigua data en el cual nosotros tratamos como Defensoría de, en cierta manera, generar una defensa hacia los que están movilizados y en lucha, pero también hablamos de este factor de la criminalización, que es muy importante. Una consulta me gustaría hacerle. Cuando se crea la DEPOC acá, y siempre quizá un poco tomando como ejemplo esta experiencia que existía ya previa en Santiago desde el movimiento de los pingüinos, ustedes analizan en este foro que se realizó, me parece que el 19 de agosto, sí. Ustedes analizan el escenario en el cual se enamoran. Sin embargo, dentro de este escenario han cambiado algunas cositas. Dentro de esta semana, Carabineros ha anunciado la creación de un departamento de derechos humanos. ¿Cómo ven ustedes? Esto, te digo, el comentario mayoritario en las páginas sociales es que es un chiste. Pero ustedes, profesionalmente hablando ahora, con la cabeza bien fría, ¿cómo ven esto? Cualquiera de los dos que me responda. Bueno, yo creo que en términos fríos, digamos, entender esta situación en análisis, uno igual tiene un carácter de respuesta subjetiva sobre lo que puede hacer Carabineros en la conformación de estas instituciones que velan por los derechos humanos, siendo que son la misma institución la que viola los derechos humanos. Pero yo creo que esto responde a una medida, si bien desesperada, de estas instituciones del Estado que busca criminalizar el movimiento social utilizando a funcionarios públicos, que principalmente son carabineros, fuerzas especiales en particular. En tal sentido, lo que se pretende es responder ante la ciudadanía o generar alguna imagen ante la ciudadanía que no es real, que no es cierta. ¿Por qué surge esta imagen? ¿Por qué surge esta medida desesperada por parte de Carabineros o por estas instituciones del Estado? Surge por la presión que han ejercido los ciudadanos en términos de generar estas herramientas de defensa de los derechos humanos, entendiendo que la persecución criminal que tiene el Estado es un monopolio, en el sentido de que el Paco es el que pesca al sujeto que se moviliza, lo lleva ante un estrado, ante un tribunal, que el juez es financiado por el Estado, le coloca un fiscal que lo financia el Estado, le coloca un defensor que también lo financia el Estado, y en el caso de ir a parar a la cárcel también es financiada por el Estado, pero aún así el Estado no financia lo que es la salud, la vivienda, la educación, pero sí tiene instrumentos para criminalizar el movimiento social. Entonces, dentro de esa perspectiva es que se abre una vía ciudadana para la defensa lejana a ese Estado represivo, que en la historia chilena lo dice, en la conformación de este Estado,
vela solamente por los intereses de la clase más alta. O sea, según entiendo de tu respuesta, esta creación del Departamento de Derechos Humanos por parte de Carabineros viene a ser un poco como la creación del Ministerio del Medio Ambiente frente a los temas medioambientales, claro, que también es un chiste. Una cuestión similar es como tratar de hacer frente a los cuestionamientos que surgen frente al actuar de la policía. Pero nunca debemos olvidar que justamente la policía es la fuerza represora, por mucho que tenga una institución, una sección abocada a los derechos humanos, en la práctica se van a ver vulnerados siempre. Además, esa es la función que cumplen en relación cuando la gente trata de movilizarse. El Estado dispone de sus fuerzas represoras justamente para contener, para desmovilizar. Extraño, la verdad las cosas que suena bien extraño de que desde parte de Carabineros venga justamente una institución como esa. O sea, hasta hace un tiempo, y yo creo que en realidad todos tenemos claro, Carabineros era la institución más creíble que teníamos nosotros en Chile de todo lo que son las fuerzas de orden y seguridad. Pero lamentablemente en este momento ellos tienen que hacer un trabajo que son mandados. O sea, en este momento, por ejemplo, el simple carabinero raso, el cabo y de su oficial hacia abajo, yo creo que en realidad son utilizados por el Estado en este momento. Utilizados y lamentables, porque nos están haciendo pelear entre los ciudadanos, mirarlos mal y faltarles el respeto, todo ese tipo de cosas que el Estado debiera velar en forma más, una forma más social, o sea, que fuera más amable, no como está haciendo ahora. Pero yo entiendo claramente que en Chile las cosas son así porque la política en Chile y la forma de llevar, administrar este Estado, está para, como lo decía Sergio acá, para proteger a los ricos, como decía también Antonio. Y bueno, para mí es algo en realidad un poquito más fuerte, que yo creo que en realidad el Estado lo que quiere es fabricar pobres. Porque el fabricar pobres lo que hace es que en realidad, por eso es que la educación está para algunos, de calidad justamente para los que la pueden pagar, porque así se aseguran de fabricar pobres, y eso significa mano de obra barata. Amigo, quiero recordarles el teléfono, el número 323-9285, 323-9285, llámenos para cualquier consulta, estamos a su disposición. Vamos a un segundo video. ¡Asesino, concha tu madre! ¡Asesino, concha tu madre! ¡Voy a defenderlo!
Como ven, queridos web televidentes, acaban de ver en este momento un video donde hay una excesiva brutalidad, incluso peligrosa diría yo, y irresponsable incluso, porque las motos que manejan los carabineros no son de plástico, no son de goma, son fierro, y resulta de que pasar un vehículo de ese tipo que fácilmente pesa más de 200 kilos, alrededor de los 200 kilos, puede lesionar a una persona muy seriamente. Entonces es extraño, la verdad las cosas, es extraño y casi irracional ver lo que sucede. Para mí es casi incomprensible que las personas que estén en este momento tratando de restablecer el orden lo hagan con tal brutalidad que es casi criminal, o sea, es insensato. ¿Qué opinas tú de eso, del video que acabamos de ver, Luis? Bueno, no es más que una evidencia simplemente de la brutalidad con que actúa la policía, que escasas veces podemos tener un testimonio tan claro como este. A veces la gente se impresiona cuando les cuenta estas cosas, pero por suerte hemos tenido aquí este video ¿quién lo proporciona? ¿Resumen? ¿Resumen? Collado TV. ¿No? Ah, no, es el mismo, es otro. Resumen. Es simplemente una constatación de lo que nosotros vemos cada vez que hay una protesta, una marcha, una movilización. No me extraña verlo, simplemente. Y el hecho, por ejemplo, de que en este momento nosotros como un canal chiquitito y hecho con 5 pesos, como le digo yo a mi amigo Hijo de Dios Jesús Montanari acá, es que ¿por qué este tipo de cosas no se ven en canales abiertos? Tenemos claro de que todo lo manejan, claro. Y por ejemplo cuando se presenta una evidencia de cualquier movimiento son 5 minutos de orden y 50 de desorden, porque en realidad está claro que lo que quieren es decirle a la comunidad: miren lo que andan haciendo estos cabros de porquería, ¿cierto? Claro, es que al mostrar a través de los medios de comunicación tradicionales la fase o la etapa del desorden y exacerban esos aspectos, lo que hacen simplemente es justificar el accionar represivo de las fuerzas policiales. Claro. Entonces dan mayor importancia a eso para justificar lo otro. En definitiva, como sabemos, lo que se hace a través de la represión y la criminalización de los movimientos sociales es justificar o cautelar en definitiva los intereses de los poderosos. Claro. Esa es la función que cumplen precisamente los medios de comunicación tradicionales. Y evidentemente estos medios alternativos como ustedes, Resumen, Metiendo Ruido, que están al servicio de otros intereses, los intereses del pueblo o de la gente en general, les interesa mostrar estas otras cosas que son justamente lo que nos afecta. Que yo creo que de ahí viene efectivamente el tema de la criminalización, que como señalábamos es una estrategia, una táctica que tiene el Estado, y en eso utiliza periodistas, utiliza medios de comunicación, trata efectivamente de visibilizar que los movimientos sociales, por sus demandas, sus reivindicaciones, constituye ser un peligro grave para la sociedad, que va contra el orden público, y por eso, digamos, la utilización de los medios de comunicación o de algunos periodistas que se prestan para esta situación en particular, que es lo que ocurrió también al periodista del medio El Resumen y de Metiendo Ruido, que por estar, digamos, obteniendo imágenes para poder transmitir hacia la ciudadanía este nivel de represión, es también víctima de la represión, digamos. Entonces, a partir de eso, por lo menos nuestro análisis parte desde la vía de la conformación que tiene hoy la fuerza represiva por parte del Estado chileno, en primera instancia Carabineros, hay que entenderlo, que lo utilizaba los dueños de fondo, los patrones de fondo tenían que resguardar, digamos, y fueron las primeras fuerzas represivas que se crearon en el país, pero para resguardar la propiedad privada. Y después el Estado es el que le quita al privado la fuerza represiva, y es donde se conforma tan solo en 2 municipalidades, que es la municipalidad de Santiago y de Valparaíso, donde aparecen estas policías militarizadas. Policías militarizadas para resguardar el orden público, pero por detrás una maniobra política. O sea, desde su conformación en adelante ya tenemos a Carabineros siendo utilizada para mantener un resguardo o orden político. A mí me llama la atención en realidad el alto grado de politización que han
adoptado nuestros carabineros, la verdad las cosas que ellos debieran entender que son parte del pueblo, que cuando tengan que educar sus hijos, con los sueldos que ganan no van a poder educarlos, y sencillamente los que son en este momento suboficiales van a tener que conformarse con que sus hijos también sean suboficiales. La política de este país lo que hace en realidad es que el carpintero tenga hijos carpinteros, que el médico hijos médicos y el pobre siga siendo pobre. Tenemos otro video, ¿no? Disculpe, quisiera hacer un alcance acerca de lo que comentaba Sergio acerca de cómo las fuerzas policiales actúan desde un principio resguardando los intereses de los patrones de fondo, los terratenientes, y eso es algo que todavía se sigue dando en el sur de nuestro país con las comunidades mapuche, donde simplemente actúan resguardando los intereses de las forestales y otros grandes señores que son propietarios de grandes extensiones de terreno. Y recordemos además, Sí. disculpa Luis, recordemos que en el año 1960, cuando se conforma el Partido Nacional presidido por Onofre Jarpa, que recoge las actas constitucionales del imperio neofascista de Vichy y mete 4 núcleos de la constitución de Pinochet, y en el cual dice que las Fuerzas Armadas forman parte del desarrollo nacional del país y que además son un organismo autónomo del Estado. La constitución que actualmente nos rige establece esos 2 núcleos centrales para las Fuerzas Armadas de orden y seguridad, que son organismos que forman parte del desarrollo nacional del país, y no así pilares como educación, la salud, la vivienda, el requerimiento de la propia ciudadanía, sino son las Fuerzas Armadas. Entonces eso se sigue reconociendo. Lo que se cambió fue por Ricardo Lagos, que es donde vienen a conformar estas instituciones de derechos humanos, digamos, para las Fuerzas Armadas, donde vienen a conformarse, digamos, estas otras instituciones de resguardo de intereses donde se puedan violar ciertas garantías constitucionales, pero eso lo hace Ricardo Lagos tratando de sacar de la Constitución a que las Fuerzas Armadas dejen de ser un organismo de la fuerza, o sea, un organismo autónomo del Estado, y pasar a formar parte de la institucionalidad. Vamos a ver el video comercial. Nos vamos a comerciales. ¿A quién le gustan comer? ¿Los cielos? Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop the Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores, y de todo para su hogar. Visítanos allí, en el corazón de Los Lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario Proctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castellón, Concepción. Estaríamos salvando. Inscripción automática, Se nos van las firmas, carajo. Estamos de vuelta. Antonio, ¿tenías alguna...? Sí, mira, en el caso específico quiero volver un poquito atrás, el caso de Nicolás de Metiendo Ruido, y que además es prensa del periódico Resumen. Él fue detenido filmando en la Universidad de Concepción en el marco de una movilización estudiantil, y pese a que mostró su credencial, esta no fue respetada y fue posteriormente detenido, golpeado y además robado. Y además robado, porque hay que decirlo claramente,
Aquí no existe ningún proceso en contra de Nicolás que signifique que el requisarle parte de su equipo sea parte de un proceso. No existe ningún tipo de requerimiento en contra de Nicolás y sin embargo una parte de su equipo desaparece en manos de un funcionario de Carabineros que claramente lo robó. Entonces el tema es el siguiente. En el caso de Nicolás, que fue uno de los primeros 6 casos que ustedes en el video primero que vieron, fue ingresado a la Fiscalía Militar, tú me dices que recién están llegando los requerimientos, ¿cómo se llama? Llegando, digamos, de vuelta al expediente, sí. Y recién se va a tomar razón, digamos, se van a decretar las diligencias que hemos solicitado. Sí. En el caso específico de Nicolás, ¿nos pueden contar qué tipo de diligencias son las que se están solicitando ahí? De partida, lo que se hizo fue una denuncia ante la Fiscalía Militar por delito de detención ilegal, evidentemente porque no estaba cometiendo ningún delito, sino simplemente grabar para posteriormente informar, que es un derecho que está constitucionalmente reconocido, y por la violencia de la que fue víctima por parte de Carabineros con motivo de su detención. Como les dije, recién el decreto que ordenó instruir sumario por parte del Tribunal Militar de Valdivia llegó a en este caso a la segunda Fiscalía Militar y deberían decretarse dentro de esta semana las diligencias que solicitamos. Básicamente son que se informe por parte de la Prefectura de Carabineros de Concepción quienes fueron los integrantes de la fuerza policial que actuó ese día y a la hora en que fue detenido Nicolás en las inmediaciones de la Universidad de Concepción, que se informe quién fue el funcionario aprensor, con la finalidad de reducir el campo posible responsables del delito y otras diligencias que se solicitaron. Eso es básicamente lo que dentro de lo que ustedes denuncian ahí, ¿está considerado el robo? El robo propiamente tal no, porque estamos esperando a que Nicolás pida la copia de la carpeta de investigación a que dio lugar la investigación, porque esos antecedentes se remitían al Ministerio Público para ver si es que hubo alguna incautación o no, o si fue requisado algún instrumento. Yo creo que no va a aparecer nada y en ese caso podríamos hablar directamente de un robo, porque no es ni siquiera un hurto, y hasta podríamos hablar de un robo con violencia. Puede haber, a mí me merece duda esto porque hoy día los gráficos que trabajamos, algunos adscritos a algún medio de prensa, o aquellos muchachos que andan en forma independiente trabajando ad honorem, vamos a constituir una organización específica de gráficos con personalidad jurídica y estamos trabajando en aquello. Pero el tema es el siguiente, esto lo hacemos porque numerosos gráficos hoy en día están siendo objeto de ¿cómo se llama?, de aprehensiones por parte de Carabineros, y muchas veces sin llegar a ser detenidos, simple y sencillamente les quitan las tarjetas, los chips de memoria de sus cámaras. Entonces, yo entiendo de que puede haber un acto de requisición ahí, hablar de un acto de requisición si no hay ningún procedimiento. Claro, para mí eso es robo nomás. Eso es robo. Robo porque con violencia máxima puede ser. Porque ese tipo de medidas solamente pueden adoptarse en el caso de que haya un delito. Ahora, otro tema. Y lo que pueden requisar o incautar son lo que se llaman los instrumentos o efectos del delito. Los instrumentos son los elementos con los cuales se comete el delito y los efectos son los resultados del mismo. No cabe dentro de la calificación ni de instrumento ni de efecto una cámara, porque el grabar imágenes en la vía pública, por mucho lo que conversamos delante, por mucho que sean carabineros, policías, investigaciones o cualquier funcionario público en general, no es delito grabar el accionar de estos funcionarios. Entonces nada justifica que se le quite estos instrumentos con los cuales ustedes trabajan. Y podríamos hablar derechamente de un robo. Bueno, muchas veces ejerce violencia, dicen robo con violencia perfectamente. Precisamente la semana pasada tuvimos respuesta formal por parte de Carabineros respecto de ese tópico, o sea, claramente hoy día está establecido por el propio Carabineros, lo ha reconocido de que no es delito, que no existe ninguna restricción respecto de grabar a funcionarios públicos, específicamente en este caso Carabineros, en acto de servicio en la vía pública. Pero hay un tema más que me preocupa con el tema de Nicolás. Ustedes ahí están requiriendo el rol, el número, la calidad, la cantidad de funcionarios que participaron en el acto. Aquí está considerado, en el caso específico de Nicolás, Nicolás, previo a ser detenido, fue llevado ante un camarógrafo que todos suponíamos que era un reportero de un medio de prensa local, un simple reportero, el cual determina que lo detengan. Ahora bien,
Posteriormente, y esto lo digo con harta responsabilidad, tengo algunas fotitos por ahí, tengo también unos videos bien interesantes, me tocó ser testigo de cómo este mismo reportero le daba órdenes perentorias a carabineros en actos de servicio, frente a la Universidad del Biobío. Entonces, el tema está, ¿ustedes van a iniciar específicamente algún requerimiento respecto de identificar la calidad de este personaje? A ver, es difícil que se pueda practicar un requerimiento en ese sentido, porque lo más probable es que sean funcionarios que actúan como civiles y ejerciendo funciones propias de la institución. En la medida de que no estén involucrados directamente en los actos de violencia de que son víctimas los detenidos, o en la medida de que no sean los que efectúan la detención misma, que podríamos calificar como ilegal, no es difícil que podamos emprender acciones contra él. Prácticamente este hombre de quien nos referimos, la orden. Gráfico del diario Concepción, fue quien dio la orden de detención. En ese caso se podría llegar a él a partir de las declaraciones que puedan dar los funcionarios aprehensores. Si ellos dicen que ejecutaron una orden, tendrán que identificar quién dio la orden. Por otra parte, esta circunstancia de que personas ajenas al procedimiento en sí mismo dan órdenes o emiten instrucciones, no es la primera vez que se da. No quiero correr el riesgo de que pudiera ser objeto alguna sanción, pero en base a lo que me han dicho, existen antecedentes de que habría una persona que podría ser, incluso abogados de carabineros que intervienen en los procedimientos, que ordenan encapuchar a las personas, que ordenan fotografiarlas y que determinan a esta persona, han dicho textualmente, a este pásalo por tal y tal cosa. Creo que también en el desalojo que se hizo en el Colegio Brasil intervino un funcionario que no pertenecía a la fuerza, ni a fuerzas especiales, ni a la fuerza encargada del desalojo. Me decían que solamente portaba una chaqueta institucional, que era una mujer, me decían, y que probablemente, al parecer, podría ser incluso una abogada de carabineros, y que estaba presente en un procedimiento que fue bastante irregular. Hicieron un control de identidad, que no correspondía efectuar, y a partir de ese control de identidad efectuaron el desalojo del Liceo Brasil hace un mes aproximadamente. Entonces no es primera vez desalojo sin mandato del claro, señor. sí, por eso usaron la vía del control de identidad para llegar al desalojo en circunstancias que todos saben que una toma no constituye delito. Me parece extraño, o sea, no extraño, sino que un poco cuestionable la intervención de estas otras personas en estos procedimientos. Esto está ocurriendo más o menos como, ¿qué te digo yo?, la constatación de lesiones por personajes vestidos con también bata blanca al claro, interior de las comisarías. Claro, también hay denuncia en ese sentido. Ahora la forma de llegar a eso va a ser básicamente a partir de la investigación que se efectúe dentro del contexto de las denuncias que hemos efectuado. Total y absolutamente, entonces, bueno llamar a los amigos a que denuncien a aquellos que se Claro, porque ahí podemos detectar todas las irregularidades. Más puede ocurrir que en definitiva no lleguemos al autor de las lesiones, por ejemplo, pero podríamos tratar de desenmascarar todo este procedimiento ilegal que se lleva a cabo detrás de las detenciones. Y también el rol no solamente de la víctima en la denuncia, sino que el rol que juega también los ciudadanos, como en el caso tuyo, que utilizaste una herramienta, un conocimiento, fuiste a ese carabinero, digamos, solicitaste una información. Entonces, tomar las herramientas, digamos, no solamente como defensoría que pueda visibilizar, digamos, los procedimientos arbitrarios o ilegales, sino que también a la organización de profesionales, como por ejemplo periodistas, como por ejemplo los profesionales que trabajan dentro de los hospitales públicos. Nosotros como Defensoría Popular, por lo menos en este equipo multidisciplinario, hemos logrado desarrollar que estén distintos actores de distintas áreas de la profesión que nos permitan ir desmantelando, digamos, ir descubriendo los falsos, los montajes, los procedimientos arbitrarios que realiza Carabineros durante todo el trayecto, desde la detención hasta la comisaría. Y en eso hemos generado núcleos
con funcionarios del hospital público de aquí de Concepción, con la gente del CEFAM, que también está organizada, con estudiantes que se van a movilizar cuando hay protestas, se meten en las manifestaciones, toman fotos hacia Carabineros para descubrir cuál es el piquete. El piquete, digamos, ahí es un llamado también a aquellos que toman fotografías en las marchas a visibilizar el número del casco que sale del Carabinero. Tenemos una llamada. Hay una llamada ahí, sí parece. Buenas noches, Collado TV. ¿Sueño? ¿Sí? Pablo. Pablo. Buenas noches, cuéntanos. Estás al aire libre. ¿Estás al aire? Pregúntanos. Hay algunas que las podías hacer tú. Pregunta tú mismo, estás al aire. Bueno, la primera pregunta que quería hacer a la gente la es... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Se escucha. ¿Se escucha bien? Ya. Quería preguntarle a la gente de la Defensoría. ¿Aló? ¿Aló, Pablo? Baja el volumen de tu computador, creo. ¿Sí? Sí, hay réplica. No, la primera pregunta a la gente de la Defensoría es con respecto al tema de las contrataciones de lesiones que se hacen. ¿Ya? Contratación de lesiones, ¿qué más? Sobre el tema de la contratación de lesiones que se están haciendo los detenidos. ¿Ya? Lamentablemente hay varias denuncias de que los chiquillos, una vez detenidos y golpeados, han llegado a contratar lesiones a consultorios. ¿Eso es legal o corresponde que sea llevado al hospital propiamente tal, al hospital regional de Concepción, o es permitido que sea simples consultorios? Porque además hay denuncias de padres que señalan que han ido a preguntar por los médicos que han firmado esas contrataciones de lesiones y esos médicos no existen en los consultorios. Ya. Queda claro. Esa es la primera pregunta. Ya. Veamos qué nos dicen. Ah, la segunda es para que... No, que responda. Ya, pero me voy a extender un poquito en esta pregunta. Yo creo que el caso se refiere específicamente al muchacho que fue objeto de la filmación y posterior detención de Nicolás. En el caso específico de aquel muchacho lo llevaron a un consultorio, me parece Santa Sabina. Sí. Los padres, me tocó ver el documento que les entregó el propio consultorio, en donde se constata de que el profesional que aparece firmando la contratación de lesiones por parte de Carabineros, en este caso se supone que dependiente de este consultorio, en la realidad de los hechos no es así. No es un doctor o un médico funcionario del consultorio. ¿Qué tenemos ahí? Una usurpación usurpación de ¿cómo se llama? De bueno, cargo. de partida podría haber un falso ejercicio de la profesión. Si no es médico, de partida un tema de ejercicio legal de la profesión. También si firma un documento que aparentemente proviene de un servicio público, podría haber un delito de falsedad también, un instrumento público. Pudiera ser el caso, por ejemplo, que sea médico, pero firmando una cartola del CEFAN de Santa si no o del forma, consultorio si no Santa forma sin ser parte de la planta. Claro, ahí habría una irregularidad que podría ser un delito. Estaría, de hecho, falsificando, sería una declaración falsa. Él no contrató lesiones como funcionario del centro asistencial. ¿Qué pasa acá? Además, me tocó ver dos documentos respecto de la contratación de lesiones. La que entregó Carabineros y la copia tomada del original que le entregó el consultorio a los padres. Las dos son distintas. Ya, lo que pasa es que Carabineros hace su propia calificación. Esa calificación debería estar respaldada, de todas maneras, en el informe que emiten en el centro asistencial. Ahora, evidentemente es una cuestión que debe ser materia de la investigación que debería abrirse en estos casos. Para ello es importante siempre, como les decía, denunciar. De otra manera no vamos a saber nunca cuál es la efectividad de los hechos que se están denunciando, por la redundancia, pero en este caso simplemente por vía informal. La única forma de establecer esto a través de la denuncia ante las autoridades competentes. En relación con lo primero que plantea Abel, si es que era posible no llevarlo al hospital, mira, no hay una regla al respecto de que solamente sea un hospital, sino que la contratación de lesiones debe efectuar el profesional competente, en este caso el médico. Y siendo un centro asistencial público no hay problema. Veamos. Collado TV, buenas noches.
Aló. Los cabros del Industrial de Collao, Toño, ¿Sí? también contrataron lesiones en el consultorio Pedro del Río. Sí. No me tiré al aire, Juan. Lee tú. Está al aire, desgraciadamente ese es el método que tenemos. Así que modificaremos el lenguaje. Ya. Estamos sin filtro en la lengua. Sin filtro en la lengua esta cosa, muchachos. ¿Mm? Bueno, el tema es que los chiquillos del Industrial de Collao también denuncian que fueron llevados a un consultorio Pedro del Río. ¿Alguna pregunta en específico al respecto o no? Ya. No, yo creo que la estrategia de llevarlo a centros asistenciales más periféricos, tal vez aparentemente Carabineros se va a fundar en que tiene mayor movimiento y mayor demanda al hospital, pero creo que puede obedecer a otro objetivo. Porque estamos más cerca como defensoría de los hospitales. ¿Qué pasa con aquellos casos que se han aparecido, que me parece como denuncias serias, donde se habla de constatación de lesiones al interior de las propias comisarías? No nos ha llegado a nosotros ninguna de ese tipo de denuncias. En el caso de una, me parece... Creo que en otras regiones se ha dado. En Santiago y Valparaíso. Sí. Acá no se ha dado. No se ha dado acá. Por lo menos ¿Existe algún protocolo, algún documento legal que establezca los procedimientos de constatación de lesiones? A ver, nosotros hemos dialogado principalmente con amigos y compañeros que están insertos dentro de la Defensoría Popular, que son los dirigentes de la salud del CEFAM, o sea, del Hospital Regional de aquí de Concepción, en el cual no solamente nos relata lo que el llamado de teléfono hace también como denuncia, que también hay que estar alerta frente a esa situación. Nos señala del caso de ser trasladado hacia hospitales que se encuentran a la periferia. Segundo, también hemos constatado de que no solamente hay personal de médicos o de enfermeros que solamente miden la presión, miden la temperatura, y a eso le llaman constatación de lesiones, y eso llenan en la ficha y lo despachan. Por lo tanto, también allí el factor importante a desarrollar como denuncia y los procedimientos que correspondan será el sumario administrativo a este funcionario público que no cumpla con el procedimiento que se establece para la constatación de lesiones, y esa es la respuesta. Hay efectivamente un procedimiento para realizar la constatación de lesiones. Ese procedimiento lo sabe y lo tiene con claridad los funcionarios que trabajan dentro de un hospital público, ya sea en la periferia o en el centro de las ciudades, y ese muchas veces es sobrepasado por el profesional a presión, creo yo, de la misma fuerza pública que lleva al estudiante o al posible detenido hacia el mismo hospital. Bueno, antes que me quede con la bala pasada, pero yo tengo dudas respecto de esto, y mi duda nace de lo siguiente, precisamente del caso conocido de la detención de Recareo Galvez. Me imagino que si existe algún protocolo, ahí estarán establecidas las prioridades, y las prioridades tengo entendido que siempre son salvaguardar la seguridad y la vida de la persona que pasa por las manos del funcionario médico. En el caso de Recareo Galvez tenemos un claro caso de un hombre, un detenido en este caso, un ser humano por sobre todas las cosas, una persona que está al borde de la inconsciencia fruto de los golpes recibidos. No importa en este momento por qué, pero la verdad de las cosas es que ahí por sobre la recomendación del médico primó la voluntad de Carabineros de simple y sencillamente llevárselo. Entonces, cuando un detenido es puesto bajo la supervisión de un médico, ¿quién manda a quién? Debería mandar el médico. Debería mandar el médico adoptándose todos los resguardos necesarios para que se mantenga la medida de privación de libertad. Uno puede quedar hospitalizado en calidad de detenido. Sí, eso es claramente posible. De hecho, personas que están cumpliendo condenas a veces son trasladadas a los recintos hospitalarios con todos los resguardos del caso para mantener su calidad de detenido. De manera que no existe impedimento para evitar que una persona que está con serios problemas en cuanto a su integridad física permanezca en el hospital. No hay ningún impedimento, debería primar. Normalmente es así. Yo, por ejemplo, trabajando en el servicio público, cuando alguna vez llegó algún detenido y lesionado, quedaba incluso hospitalizado y quedaba esposado a la cama y queda una persona vigilándolo ahí a punto fijo. Yo tengo, ¿sabes qué? Me nace la duda, una de las cosas que me ha tocado ver como gráfico y de lo que vimos en el video, en el primer video, segundo video,
Me tocó ver el caso en una de las manifestaciones grandes que concluyó en desorden en la Universidad de Concepción, de un muchacho que fue atropellado por un carro lanzagases conocido popularmente como Zorrillo. Sí. O sea, estamos hablando de un vehículo blindado que atropella a un muchacho y lo lanza a tierra. El muchacho corrió unos pocos, se paró asustado, corrió unos pocos metros, cayó y es detenido. Y de hecho, llevado de una manera bastante enérgica, por no decir brutal, al interior de la micro. ¿Qué calidad de constatación de lesiones habrá sufrido ese muchacho? Y me llama la atención también lo que vimos en el video, a motociclistas de carabineros echándole la moto, o sea, atropellando a un supuesto manifestante con las motos. Me tocó ver, no sé si es en este mismo video porque no le puse tanta atención, pero sí me tocó ver un video, me parece de otro ángulo de esa misma situación, donde uno de los motociclistas le pasa por arriba al muchacho una vez que está en el suelo. Entonces, el tema es que ¿qué calidad de constatación de lesiones tenemos aquí? Normalmente le toman temperatura, claro, se llama y pulso. La presión. La presión. Bueno, lo digo por experiencia propia. A mí víctima de la represión. Sí, una vez que fui detenido y golpeado, me tomaron la presión y el pulso y nada más. Ni vi al médico, ni siquiera vi al médico. Así que me consta de cómo proceden. ¿Una enfermera o ¿Cómo eso? No vi al médico. No vi al médico o a la médico que estaba de turno. ¿Quién supuestamente fue el que decretó qué lesiones tenía? Supuestamente, por ejemplo, si te han golpeado, supongo yo que tendrán que desnudarte, ver si tienes moretones, porque no todas las lesiones son sangre. Claro, ¿cierto? lo que pasa es que efectivamente en general los funcionarios policiales saben cómo y dónde golpear. Correcta la respuesta. Así que uno puede sentir mucho dolor en el momento, pero no tiene evidencia. Y por lo mismo a veces registran sin lesiones, o como la enfermera no ve nada grave tampoco le advierte, o el enfermero o el paramédico no le advierte tampoco al médico. Pero el problema es que se dan muchos casos y como lo digo, ni siquiera uno sabe quién está a cargo de esa contratación de lesiones. Casos también que Carabinero realiza una custodia arbitraria muchas veces también dentro de la misma sala o dentro del mismo lugar donde tienen al estudiante golpeado o al poblador golpeado, brutalmente golpeado, hace un resguardo Carabineros del lugar y controlando la entrada de médicos o de enfermeras que van a ver al paciente. Y también hay todo un juego psicológico que se hace, que normalmente, y sobre todo a quienes no tienen lesiones, no tienen la necesidad de contratar, se les dice, oye, ¿para qué vamos a ir a contratar lesiones? Vamos a perder tiempo, van a salir más rápido. Entonces se genera un conflicto incluso entre los mismos detenidos. Correcto. Porque la persona que quiere ir a contratar lesiones va a quedar como que quiere molestar, que quiere generar problemas, que queremos irnos más rápido y por culpa tuya nos vamos a quedar acá. Eso es un juego que también es bien recurrente por parte de Carabineros. ¿Es factible aceptar e irse sin contratar lesiones e inmediatamente ir a un centro asistencial a constatar lesiones? Sí, sí. La idea es hacerlo de inmediato, en cuanto la persona es liberada, la idea. Hacer ese... Y es común también que realizan la contratación de lesiones, lo suben al carro policial, en el carro policial le dan como bombo en fiesta, una vez que ya contrataron lesiones, lo llevan a la comisaría, entonces de ir inmediato efectivamente a contratar lesiones. Y para eso también la Defensoría Popular Octava ha hecho los nexos para ponerse en contacto y derivarlo efectivamente a un especialista para que realice la contratación de lesiones. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Teléfono, mail, correo? ¿Qué tenemos en este momento tenemos un correo para estos muchachos que se llama defensoriapopularodtava@gmail.com defensoriapopularodtava@gmail.com. Y estos muchachos se encuentran ubicados en la oficina en Barros Arana, esquina Ongolmo. Barros Arana, esquina Ongolmo, departamento. Dice que en la ventana señala Defensoría Laboral. La oficina número 3, en el primer piso. Ahí se ubican estos muchachos, tienen un teléfono también en caso de que quieran anotarlo. Teléfono celular es el 97 78 03 62. Repito, tenemos el 97 78 03 62. Tenemos un video, nos informa.
Soy prensa, soy prensa. ¿Ah? Soy prensa. Ok, como se acaban de dar cuenta, muchachos, acaban de ver el video y si no lo alcanzan a ver o no lo vieron bien, lo pueden ver repetidamente en Collado TV. Esos videos van a quedar arriba. Luis, tú hablabas recién de que fuiste víctima de apremio ilegítimo y con dudosa contratación de lesiones. ¿Podrías explicar un poquito eso, de qué se trató? Ah, claro, fue hace ya bastante tiempo. Uno habla cosas personales. 3 meses, pero igual es difícil, un tema personal, pero como es dentro del contexto también del tema de la represión, efectivamente fue cuando estaba participando de un cacerolazo de los que se dieron durante este tiempo y que incluso tuvieron lugar en varias poblaciones, en varios sectores de la población, de la ciudad. Un día que decidí darme vuelta por algunos de ellos. Me quedé en uno cuando aparece Carabineros con el carro lanzagua. Nosotros nos refugiamos en una casa cuya entrada facilitó una de las personas que viene al lugar. Sin embargo, Carabineros, como lo hace frecuentemente, se escude la figura de delito flagrante por los supuestos desórdenes. Efectivamente hubo un par de piedras, un par de niños, pero no que no causaban mayor daño a nadie. Y utilizaron eso como argumento, como justificación para ingresar a la casa y sacar a todas las personas que estaban. Y en ese contexto me detienen, me golpean, ni siquiera me escucharon. Ni siquiera me escucharon. Tanto afuera del vehículo policial como adentro fui objeto, así como otras personas que fueron detenidas de golpes, con puños, con los pies también. Y además agresiones verbales. Si es el tema, no se limitan al tema físico. Tratan de denostarlo, cuestionarlo, enfrentar también a las otras personas que están detenidas con uno. El mismo hecho que yo le decía, le dicen para qué vamos a contratar lesiones y así nos vamos más rápido. Y también fui testigo directo de estas irregularidades que se dan en el proceso de contratación de lesiones, más allá de que yo no haya tenido una lesión grave, pero permitió evidenciar eso que muchas veces dicen las personas que son detenidas, que nunca lo revisa un médico, de que aparece posteriormente un acta donde se establece que no tiene lesiones cuando nadie lo revisó y simplemente se limitaron a tomar la presión y a medir el pulso. Te tomaron la presión, te midieron el pulso, te subieron arriba del carro, te dieron como tambor y ahí no, estabas contratado, no tenías nada. Posteriormente a la contratación de lesiones nos siguieron, nos siguieron, porque ya habíamos peleado tanto. ¿Tú has tenido alguna experiencia, Sergio? ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo? Acá en el sur no, pero sí en el norte es también víctima de la represión. También, digamos, uno constata en los hechos lo que hoy muchas víctimas o estudiantes movilizados llegan a la Defensoría a relatar. Y en eso básicamente también nos hemos tenido que apoyar más allá de la experticia que uno puede desarrollar frente a ciertos temas jurídicos, procedimentales, en el apoyo de compañeras que son psicólogas y que están a punto también de egresar en esa carrera de la psicología, que también es un factor importante a considerar, digamos, dentro de una víctima. La víctima, efectivamente, el dolor puede pasar, el dolor físico, pero el dolor de la familia, el dolor emocional, el dolor como persona y como dignidad de la persona que se encuentra peleando o luchando por derechos legítimos, es también una cosa que arrastra como experiencia de forma permanente para toda la vida. Entonces, frente a eso también hemos tenido que no solamente generar desde lo mediático como venta de la sangre, ¿no? Porque es común cuando nosotros realizamos la denuncia ante la Fiscalía Militar, medios de comunicaciones, digamos, como comunes, que uno puede ver, digamos, de estos de grandes consorcios, nos pedían que lleváramos fotos
visibilizando a las víctimas, que lleváramos videos donde saliera la sangre de estos. Entonces para nosotros, digamos, más allá de lo vulgar que puede ser la solicitud que puedan entregar, es que nosotros atendemos principalmente a que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir nunca más. Y para eso hemos utilizado un término que recién desarrollamos, que suena hasta bonito, ¿no? El tema de criminalizar, como si fuera una cosa, de una terminología o un concepto que no generara un daño, pero en el fondo genera un daño en lo físico y en lo emocional de una persona. Mira, respecto de eso que tú dices de las huellas que deja este tipo de actos, de hecho, en este momento, todas las manifestaciones hay mucha juventud. Y respecto de que haya mucha juventud y poca gente adulta, es justamente efecto de lo mismo que pasó para el golpe militar, que hay gente que yo, por decirte de una forma, a ver, poco te voy a decir, que no fuera grosera, pero la verdad las cosas es que la gente está cagada de susto. Así de simple. Por ejemplo, todas las personas de 40 y tantos años, yo lo pude comprobar, por ejemplo, cuando tuvimos el terremoto en Chile, y salieron los militares a la calle y la gente se escondía como ratones. La mayoría se escondía como ratones porque, bueno, sabiendo que nuestros militares, la verdad las cosas que mandados o no, pero hay harta gente que le gusta jugar con las pistolitas, entonces resulta de que con pistolita en la mano tenéis una condición especial y vamos disparando. Entonces, respecto de eso, sucede que los que somos ya bastante adultos, no estamos acompañando a los muchachos. ¿Sienten ustedes que los hemos dejado solos en esta lucha? Yo creo que la respuesta es bastante subjetiva, porque esto responde quizá a un conjunto de movilizados. Entonces, desde una visión particular, creo que por lo menos desde el ejercicio que hemos tenido humildemente a la conformación de esta Defensoría Popular, hemos contado con la colaboración de distintos actores. Y en eso agradecemos a los medios de comunicación, a que nos han permitido visibilizar esto, que acciones ciudadanas o del ciudadano común y corriente que se enfrenta a Carabineros con fundamento, utilizando normativa, utilizando reglamentación que los rige, digamos, también a ellos como Carabineros. Entonces, a partir de esa visión que hemos tenido, lo que hemos dicho es que hoy se debe de entregar más herramientas. Entonces, como Defensoría Popular proyectamos en el mes de enero una escuela popular de derecho, en el cual va a ser itinerante, va a recorrer las poblaciones, quizá también vamos a solicitar este mismo espacio para poder visibilizar algunas herramientas, quizás compartir con algunos dirigentes sindicales de cómo se conforma un sindicato, de cómo se lleva a cabo una negociación colectiva, de cómo también se genera la violencia política dentro de los movimientos sociales. Los movimientos sociales también tienen una violencia política. De hecho, acá también se dividen entre ellos, también generan un nivel de lenguaje o de imagen dentro del mismo movimiento social que también atiende a la psicología política de los propios movimientos sociales. Entonces también es una lucha de abarcar herramientas que nos permitan abordar desde esa perspectiva que nos disponemos el mes de enero para poder desarrollar esta escuela. De hecho, yo creo que eso es bien común. Acá nosotros tenemos, justamente acá en donde estamos, tenemos un problema bastante serio respecto a una división del sector, y fue porque la gente se instrumentalizó políticamente, se prestó para estar al servicio de autoridades que mintieron descaradamente, y la gente por supuesto que creyó más en las autoridades, que eran como la autoridad están mintiendo, ¿cierto? Pero después se dieron cuenta que era la autoridad la que mentía, pero ya el daño estaba hecho, la división estaba hecha, y en este momento estamos irreconciliables. O sea, en este momento es difícil incluso hasta mirarnos. En este momento, por ejemplo, uno te identificó a alguien con una posición política extrema y el otro lado ni se saludan. De hecho, a mí en este momento, yo por ser dirigente, hay gente que no me saluda. Lloro como condenado en mi casa porque no me saluda. De hecho, pues, recordarlo, me voy a ir a mi casa a llorar en este momento porque no me saludan, ¿cierto? Claro, pero son cosas que afectan y hieren también el alma dependiendo de la sensibilidad de cada persona. Claro que pero sí. Hay que atender también a lo que es la violencia política interna de los movimientos sociales, pero no solamente vemos la criminalización como defensoría desde el punto de vista del carácter represivo que tiene las fuerzas utilizadas mediante esta estrategia o táctica de criminalizar, sino que también el Estado ejerce violencia con los ciudadanos cuando
le impone una media agua después de la reconstrucción. Eso es violencia del Estado. Cuando le dice a un deudor habitacional que le va a embargar su propiedad, el banco, digamos, porque no ha cumplido con el pago de su comune, digamos, de sus obligaciones. Eso también es violencia por parte de la propiedad privada. Es violencia también cuando se le despoja a un alumno o a un hijo de una familia no llegar a la universidad. Entonces esa violencia política, esa violencia ciudadana nos hace atender a lo que usted señala, que es el miedo. Y ese miedo como ciudadanos nos paraliza. Y al paralizarnos nos impide organizarnos, y cuando nos organizamos viene también la violencia interna del propio movimiento social. Entonces, para lograr este abanico como derecho humano, no como aquel que está garantizado en el artículo 19 de la Constitución, cerrado, cuadrado, que impusieron los mismos milicos, sino que un derecho humano que atienda a la lucha de género, a la lucha reivindicativa, a la lucha social, al reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, por ejemplo. Tú mencionaste el tema de la violencia del Estado, y aquí yo sé que a lo mejor no es como la prioridad del momento, porque entiendo que la DEPOC nace por fruto de una necesidad puntual, que es el tema de ponerle un párele a la criminalización del movimiento social. Pero mencionaste la violencia del Estado y señalaste el tema de las mediaguas. ¿Ustedes han visto algo? Yo sé que de una u otra manera tú, Sergio, debes tener alguna opinión respecto a lo que pasó, por ejemplo, en el caso del terremoto, de las víctimas del terremoto y posterior supuesta reconstrucción, ese mito urbano que se llama reconstrucción. En el caso de Camilo Lavarría, en Coronel, el caso de, ¿cómo se llama?, de Villa Futuro en Chihuayante, y el caso de Talcahuano, Cerro Centinela. 3 casos de sectores habitacionales que cometieron el pecado de ser poblaciones, viviendas sociales, que están asentadas en un terreno que agarró una alta pluralidad y que por lo tanto son objeto de la voracidad nuevamente de las grandes inmobiliarias, y que fue ordenada su demolición no siendo víctimas ni sujetos de, ¿cómo se llama?, de certificados de inhabitabilidad por parte del Estado. O un interés público comprometido. Y además con la intervención de la más alta autoridad política de la región, mandando a, ¿cómo se llama?, jibarizar y, ¿cómo se llama?, y saquear estos mismos departamentos para facilitar el despojo, en definitiva. Cortes de luz, de agua. ¿Qué opinión les merece esto? Bueno, yo creo que ahí atendemos a esa violencia del Estado que utilicé como concepto, ¿no? Sí. Pero efectivamente de esta violencia que ejerce el Estado, estamos frente a situaciones que la reconstrucción ha colocado, y que es la instalación de viviendas dignas de manera inmediata hacia el conjunto de la población que se ha visto damnificada. Pero para esto el gobierno de turno efectivamente ha dicho: tenemos que expropiar. Pero esta expropiación, al ser regulada y al ser definida por el ordenamiento jurídico, dice que esta tiene que ser por una causa de utilidad pública, digamos. Pero aquí la expropiación ha sido por intereses privados más que por una causa pública, ha sido por una causa privada. Porque hay terrenos que dentro de la ciudad que son muy ricos para la empresa privada, para un supermercado, para una farmacia, para un banco. Entonces de allí la venta de establecimientos educacionales, de allí de sacar a los pobladores de la periferia de lo que son las costas, digamos, donde está su trabajo, de lo que pasa en Dichato, de lo que pasa en la costanera de toda esta región. Entonces efectivamente esa violencia por parte del Estado no solamente se ve desde el carácter criminalización del movimiento social mediante sus funcionarios públicos del Estado, sino que también dentro de esta violencia que ejerce no garantizando derechos humanos fundamentales. Vamos a comerciales. No sé si Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hell. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste.
Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos allí, en el corazón de los lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castiglione, Concepción. Adelante. Toño, ¿tenías una pregunta? ¿Estamos listos? Ya. Una pregunta. Tiempo atrás nosotros fuimos testigos como el ministro del Interior suspendió el uso de bombas lacrimógenas porque estaba el comentario de que eran francamente nocivas. 3 días después las repuso porque había tenido a la vista informes serios que avalaban que eran básicamente inocuas, a pesar de que a partir de precisamente ese momento Carabineros empezó a usar máscaras antigases. Seguramente están preocupados de no perder su virilidad. Bueno, el cuento es el siguiente. Yo solicité por transparencia tener a la vista acceso y copia de aquellos documentos, y la verdad de las cosas es que los documentos que tuvo a la vista el señor ministro del Interior son exactamente los mismos que existían previo a la suspensión. Los mismos que ofrecen las compañías fabricantes de gases lacrimógenos, que la verdad las cosas que no dan garantía de nada. Bueno, a esto me refiero yo con que hemos observado, efectivamente es así, que Carabineros desde aquel momento y no de antes empieza a usar máscaras antigases precisamente en las manifestaciones. Es lo más crudo de las manifestaciones, cosa que antes no ocurría. El tema es el siguiente. Fuimos testigos de la muerte de Manuel Gutiérrez en un momento álgido de las manifestaciones, en que el ministro del Interior, o sea, quien se supone que manda a Carabineros, básicamente asusaba a Carabineros respecto de salir a, a controlar los desórdenes que eran fruto del actuar de delincuentes, no de ciudadanos descontentos con el sistema, ni mucho menos, francamente delincuentes, porque ese era el trato que les daba. El hilo se corta siempre por lo más delgado. En algún momento vimos al ex general director de Carabineros hablando enérgicamente de de la violación a los procedimientos y a la orgánica interna de Carabineros, para unos días después salir por el mismo motivo, seguramente echado al agua por sus propios camaradas que se sintieron traicionados. ¿Qué opinión te merece esto? El hilo se corta por lo más de... Lamentablemente así, y lamentablemente también cuando nosotros hacemos una denuncia, lo que explicamos, busca determinar quién fue el responsable en concreto de la acción. Sin embargo, en definitiva, el cuestionamiento que hay en el fondo es contra una política del Estado. Una política del Estado que emana acá, en este caso, de ciertos funcionarios del Ministerio del Interior, que efectivamente imparten instrucciones, y de hecho abiertamente a veces ante la opinión pública, e incluso a veces de funcionarios o personeros políticos que no detentan el rango de funcionarios ministeriales, de ministros, sino que tienen el poder, sí, para ejercer presión. Recuerdo hace poco, me parece que era el presidente de RN, que incluso decía, no sabemos dónde va a parar esto. Correcto. Una amenaza pública. Carlos Larraín. Actual vicepresidente de la derecha internacional. Claro, no sé dónde vamos a parar, como haciendo una amenaza. Y evidentemente existen presiones por parte de los sectores políticos dominantes, y que son ejecutadas directamente por los ministros a través de las órdenes que dan a Carabineros. Evidentemente no le dicen tú haz esto, sino que existe la orden de actuar con fuerza, con la idea de generar miedo. Porque esto no es antojadizo, no es algo que se ocurre, no es algo aislado que veamos en un funcionario de una comisaría determinada. Esto es una cuestión que se da a nivel de todo el país. Y evidentemente, si una conducta recurrente y regular en todos los funcionarios, o la mayoría de los funcionarios, es porque hay una orden detrás de esto. Ahora, a eso es lo que apuntamos, y sabemos que en definitiva
por la buena voluntad tampoco van a cesar estas órdenes de reprimir y de masacrar muchas veces. Simplemente nos queda una convocatoria abierta. Esto es una cuestión de lucha, en serio. Tenemos que despojar a esta gente del poder, tenemos que sacarla. Entre todos. La verdad de las cosas que somos más. Claro, somos más. Claro, y no tenemos que tener miedo ni amedrentarnos a partir de esto. Solo defienden. Una pregunta del camarógrafo. Tenemos una pregunta en este momento a través de Facebook. Dice Pablo. Solo está preguntando si defienden abusos policiales o también abusos en la salud o vivienda. Esa es una pregunta que usted contéstala tú. Bueno, claro, nos conocimos un poco por el tema de la denuncia de los abusos policiales, pero nosotros también trabajamos, es una herramienta que nos ponemos al servicio de los movimientos sociales. En definitiva, si podemos trabajar con organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda, al derecho a la salud, al derecho a la educación, nosotros vamos a estar ahí también trabajando. Y de hecho, por lo menos de esta parte, yo formo parte de una organización que lucha por el derecho a la vivienda, que es el Anda Chile Democrático. Pero en la medida que estas organizaciones requieran de nuestra cooperación, de nuestra participación, nosotros lo vamos a hacer. Por eso nos definimos como una herramienta al servicio del movimiento social, pero que ataca algunos aspectos puntuales. Claro, es que esto también dice relación con lo que conversábamos anteriormente en la concepción de derechos humanos que tiene esta Defensoría Popular, que no solamente está basada en el factor del movilizado hoy en día, sino que también habla de que los derechos humanos en Chile han sido solamente cerrados y llevados a la situación del derecho a la salud, del derecho a la vivienda o del derecho a la educación. En los derechos humanos también hablan de una política de Estado, más allá que en gobierne. Hablan de un proyecto político, y eso en Chile no ha existido un proyecto político referente a ese tema, que era lo que señalábamos anteriormente. Cuando el Estado, o sea el gobierno de turno, decide construir una carretera para Las Condes en Santiago y no la carretera hacia Dichato, eso habla de un proyecto político de derecho humano, porque lo que hace es destinar los recursos del Estado para construir la carretera hacia Las Condes y no hacia Dichato, hacia los pobladores. Entonces esa también es una carencia en factores de los ciudadanos en términos de vivienda, de salud, porque no pasa simplemente porque quien esté gobernando, sino que es una construcción de Estado. La participación ciudadana en ese sentido, ustedes la ven obviamente como algo fundamental dentro de la pirámide que sustenta los derechos humanos. Por supuesto, claro. Participación ciudadana que hoy día es un chiste. No, para nada. Sí. Lo único que considera como participación ciudadana es la bajada vertical de la información y para de contar. Eso ya es un ejercicio de violencia por parte del Estado, justamente. No nos permite participar de la toma de decisiones fundamentales. Y supuestamente es el país el que manda, ¿cierto? Supuestamente son los votantes, pero la verdad las cosas que nosotros en este momento en Chile tenemos las autoridades que tenemos porque hemos sido responsables por acción o por omisión. Por acción, porque hemos votado por quienes tenemos, y por omisión, porque no hemos votado por quien debiéramos votar, o sencillamente no hemos investigado qué es lo que es conveniente para el país. Lo hemos estado haciendo así como de memoria, así como poder ir a apostar por el Colo-Colo o la Chile. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Entonces nosotros, la verdad, las cosas que necesitamos más cultura política. Una última pregunta, yo creo que no me quiero quedar con esto. Por lo que señalaste, como te expresaste en amplitud de criterios respecto a lo que eran los derechos humanos, vivienda, salud, educación, las decisiones, ser parte de las decisiones fundamentales que van a afectar el futuro de tu vida, ¿ya? Y de tu comunidad. Yo entiendo que la Defensoría Popular tiene un formato, tiene una estructura, una orgánica, pero esa no es rígida y quizás se vaya ampliando. Pero, aún pensándolo así, en este momento, ¿cómo está constituida la Defensoría? ¿Sergio? Sí, bueno, la Defensoría tiene, por decirlo, algunos núcleos de acción, de compromiso de los mismos que nos hemos autoorganizado, autoconvocado, pero el pilar fundamental y esencial es el que señalas basado en la autogestión. Nosotros nos autogestionamos, tratamos de generar nuestra vía de recursos
que muchas veces nos deja tremendo déficit también en factores pecuniarios y personales, porque hay que movilizarse, hay que ir a las comisarías y un montón de otras circunstancias particulares que deben para seguir dándole trabajo a la misma Defensoría. Pero como es multidisciplinaria, está conformada por estudiantes de psicología de la Universidad de Concepción, por egresados de la carrera de psicología, psicólogos y psicólogas también, tenemos estudiantes de antropología, estudiantes de filosofía, estudiantes de periodismo, estudiantes de historia, tenemos estudiantes también que están, pobladores también, y trabajadores que también nos ayudan en diferentes herramientas. Cada uno se compromete a realizar catastro a los establecimientos educacionales, se va a los establecimientos en toma, hemos diseñado una hoja, un díptico que contiene derechos del detenido, qué pasa frente a un desalojo, qué pasa frente a una expulsión o cancelación de matrícula. Eso lo hacen los pobladores, los trabajadores se han organizado para entregar esta información, que a la vez también se han autoeducado dentro de la misma Defensoría para tomar esta herramienta y llevarlas hacia los que se encuentran movilizados. Y hay otro grupo también de la Defensoría que va hacia terreno, que es el que está cuando hay movilizaciones, ve, digamos, cuáles son los detenidos, trata de ver, recoger algún nombre de esto para poder entregarlo y derivar después a este equipo jurídico que prepara las acciones judiciales que se puedan impetrar. De esa manera cada uno nos comprometemos, pero es fundamental el pilar de la autogestión. Entonces, frente a esto tenemos una actividad pronto, digamos, a desarrollar, que es una peña que va a ser desarrollada el día 2. Una fiesta que se llama, una actividad que es común y recurrente cada cierto tiempo, no tan recurrente, pero regular dentro de la ciudad, que se llama La Micro. Y parte de la recaudación va a ir en beneficio de la Defensoría Popular. Se va a desarrollar el día 2 de diciembre en un local que se llama Santiago Watts, y quedan Freire casi al llegar a... ¿Qué consiste básicamente esta fiesta? Bueno, es como una tocata con fiesta bailable. Lo que conocemos vulgarmente como peña. No, es más que... Claro, es que una tradición la micro aquí. La micro ya... Para los es como una tocata. Pero en el formato, tocata. Formato tocata. Pero hay para consumir algo... Sí, bebestibles básicamente. Bajativo, subjetivo. Bajativo, subjetivo, de todo. Entendiendo, muchachos, que en este momento dicen ustedes que se están autogestionando, ¿qué ustedes necesitarían? Bueno, si en caso de que necesiten publicitar cualquier cosa, cuenten con nosotros, estamos disponibles para eso, pero me gustaría que ustedes, si necesitan en este momento hacer algún llamado a algunas personas que ustedes saben cómo tienen constituido en este momento la Defensoría, y qué personas les están faltando, qué recursos humanos les están faltando. Abogados titulados. Abogados titulados. Muchachos, en este momento acá Luis Arteaga, abogado titulado, dice que en realidad si alguien de ustedes está titulado como abogado y siente o tiene la necesidad o quiere ayudar a este tipo de actos, por favor comuníquese con ellos. Miren, tienen en este momento al correo defensoriapopular8@gmail.com o al celular 97 78 03 62. Tenemos en este momento, nos estamos despidiendo, muchachos, por favor, tenemos un minuto de libre disposición, lo que tú quieras hablar al respecto. Bueno, dice relación con el cuestionamiento que a veces hay de algunas personas acerca de la defensa o apoyo que podemos estar dando a gente que es probable que también salga a protestar y ya está encapuchado. El tema es que obviamente si no hay justicia social, obviamente va a haber protesta, va a haber barricada, y mientras haya represión también va a existir la necesidad de defenderse ante ello. Entonces no es una cuestión que nos deba llamar la atención, y justamente a eso apunta esta política por parte del Estado de criminalizar, tratarnos como delincuentes y hacer ver a quien sale a manifestarse de una u otra forma en la calle como tal, como lo dije, como un delincuente que merece las penas del infierno, cuando no es así, cuando una persona que simplemente está luchando por una vida digna. Eso es básicamente la función que nosotros cumplimos. Y por otra parte, retomar lo que planteaba Sergio acerca de la Escuela Popular de Derecho, que cumple otra función que se refiere a la socialización del conocimiento jurídico y la desmitificación del derecho, en el sentido de que no es necesario que venga un abogado o una persona sentada en un estrado a manejar este lenguaje tan extraño que parece para los demás. Es una de las tareas que nos planteamos también. Sergio.
Sí, bueno, reiterar los agradecimientos a Collado TV por la invitación que realizan a la Defensoría. Estamos con actividades calendarizadas como Defensoría y tenemos una conferencia de prensa a realizarse el día lunes 21. Estaremos informando por nuestros medios de Facebook, digamos, y también informaremos también a ustedes para que puedan cubrirnos también en esa oportunidad. Allí se comentará los avances que se han tenido referente a las denuncias que se han presentado hasta el momento, y tan solo señalar de que la protesta social es un derecho, no constituye ser un delito, y por consiguiente la organización ciudadana es fundamental para ejercer las presiones necesarias en base al reconocimiento que hoy lamentablemente la Constitución Política de la República no lo ha hecho, que es la autodeterminación de los pueblos, reconocido por derecho internacional, pero no la Constitución chilena. Entonces el llamado es a generar esta movilización social, que es un derecho para generar los cambios profundos al Estado chileno. Perfecto. Antonio. Bueno, el caso... Me voy a referir hoy día fundamentalmente a un par de manifestaciones que hoy día adquieren un carácter de gran importancia. Mañana se inaugura acá en la octava región, fundamentalmente Camino al Coronel, la Corma. Tenemos de visita en la zona, la Expo Corma. Tenemos de visita la florinata de los grandes empresarios relacionados con la industria forestal, y precisamente mañana las comunidades mapuche y básicamente todo aquel que quiera apoyarlo se va a manifestar con una gran marcha que parte desde la Plaza Perú, me parece que tipo 5:30. 6:30. Así que todo aquel que comparta una visión de la vida, de la tierra y del mundo distinta a aquella que está impuesta por, lo digo bien, por los depredadores que hoy día nos gobiernan, está cordialmente invitado a participar de aquella manifestación. También quiero invitar a todas aquellas personas que han sido víctimas del terremoto y víctimas a su vez del programa de reconstrucción llevado a cabo adelante por el gobierno, ¿ya? Directa o indirectamente, o que simpatice con las víctimas. El día 26 de noviembre se va a realizar una gran actividad en torno a la reconstrucción, de denuncia de la inoperancia de la reconstrucción con datos reales en la Plaza de Armas de Concepción. A partir de las 9 de la mañana, con una feria expositiva, con un acto cultural que va a contar con algunos músicos de la zona, ¿ya? Con discursos de los damnificados, etcétera, etcétera, para terminar con una murga o marcha a la cual quedan todos cordialmente invitados. Cualquier organización que se quiera sumar con un stand, esto está abierto total y absolutamente a todo tipo de organizaciones, entendiendo que el objetivo de esta manifestación es la reconstrucción de nuestro pueblo. Estamos despidiendo el programa. Si en este momento está sucediendo en Chile lo que está sucediendo, que tenemos descontento social, tenemos marchas, tenemos protestas, tenemos todo lo que está sucediendo, es porque algo no está bien. Y no está bien por los actores que gobiernan nuestro país. Por ejemplo, si hay descontento en el trabajo, no es porque las personas estén llenos de plata, como supuestamente se dice a nivel internacional, que somos un país que tiene un ingreso per cápita alrededor de los $8.000, algo así. La verdad las cosas es que si eso fuese así, ¿por qué íbamos a estar protestando cuando nos alcanzaba además para pagar todo? Chile es un país que tiene muchos recursos. Lamentablemente la repartición de los recursos llega a muy pocas manos. Cuando se inventó el sistema económico en Chile del libre comercio, la verdad las cosas es que no es malo si la información estuviese compartida por quienes dan el servicio y que por quienes lo compran. Entonces sucede que estos caballeros inventaron una cosa que se llamaba el chorreo. Lamentablemente las tinajas que hicieron para poder llenar la plata, y cuando ya se llenara de plata chorrera para las personas, fueron demasiado grandes, y cada vez que pueden agrandarlas más todavía las agrandan más, entonces la posibilidad de que caiga dinero al pueblo es bien difícil. Nos estamos despidiendo en este momento. Nuestro invitado Luis, ha sido un gusto estar con ustedes. Sergio, Antonio, saludamos a nuestros auspiciadores: Paulita 2, Vinimeli 1696, Vegas de Nonguén, Preuniversitario, Pro Octava, San Martín 826 y Fresno Gas.
detrás de las cámaras, nuestro director Jesús Montanare. Buenas noches, amigos, los esperamos el próximo martes. Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hate. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos allí, en el corazón de Los Lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario Proctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario. Además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo-Colo y Castellón, Concepción. Super